Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Mis amados hermanos, hemos llegado al resumen de las primeras 6 lecciones de nuestra reunión varonil. Hemos estado basando en el cuadernillo El Camino Nuevo y Vivo, cuyo tema general es que no se haga vana la cruz de Cristo. Los libros base, la epístola a los Gálatas y a los Filipenses. El título general nos establece la imperiosa necesidad de mantener firme el invaluable sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcamos que la sangre de Cristo, derramada en aquel madero, nos dio propiciación y justicia. Eso lo encontramos en Romanos 3:25. Redención, Efesios 1:7. Justificación y salvación, Romanos 5:9. Perdón de pecados, remisión, en Mateo 26:28. Purificación, en Hebreos 9:14. Y santificación, en Hebreos 13:12. Sin embargo, para que todo esto sea una realidad y no hagamos vana la cruz de Cristo, debemos vivir. Lección 1. Conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es el texto clave de esta lección 1 en Gálatas 1, 3 y 4. Pablo, en este primer capítulo, dejó claro el Evangelio de Cristo y confirma que el Evangelio es único y no hay otro, versículo 7, y que además a él le fue dado por revelación de Jesucristo. Versículo 12. Da a conocer su vida anterior como perseguidor de la iglesia de Dios, versículo 13, y su celo por el judaísmo, versículo 14. Su revelación, esta fue por voluntad divina, versículo 15, y el propósito de esta, para que la predique entre los gentiles, versículo 16. Sus primeros años como cristiano, confirma su apostolado, versículo 16 al 22. Su privilegio, de manera concreta y hasta sencilla o humilde, da a saber su cambio ante los demás, versículo 23, y la consecuencia de su vida transformada. Y glorificaban a Dios en mí, versículo 14. Esta era la firmeza que tenía Pablo para reprender a esta iglesia de que algunos los perturbaban y quisieran pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 7. Por lo mismo, hermanos, tan entonces como ahora, cuidemos nuestro vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 4. También debemos vivir, lección 2, en la fe del Hijo de Dios. El texto clave, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. En este segundo capítulo, Pablo sigue confirmando su apostolado, pero sobre todo el Evangelio de Cristo y su celo, porque no se desvíe de la verdad. Para llegar a esta hermosa aseveración marcada en el texto clave, hace algunas declaraciones. Tiene revelación, versículo 2, el Espíritu Santo manifestado en él. Tiene prudencia, versículo 2, expuso en privado a quienes entendían el Evangelio. También expone a los falsos hermanos, en el versículo 4. Estos buscaban reducir la libertad en Cristo a esclavitud. También que le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, versículos 7 y 8. Tenía señal de compañerismo. Esto lo vemos en el versículo 9. Apóstoles considerados columnas le tendieron la diestra. Resistió a Pedro en el versículo 11 y 14. Al tener doble actuar con los de la circuncisión y los de la circuncisión, se generaba hipocresía. Con todo esto, el apóstol asegura: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que esta sea nuestra anhelanza para vivir en la fe del Hijo de Dios, para que la voluntad del Evangelio permanezca con vosotros. Versículo 5. Debemos vivir, lección 3, como revestidos de Cristo. El texto clave, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuevamente en este tercer capítulo, el apóstol reprende a los de la iglesia de Galacia y les confirma la presencia y obra del Espíritu Santo. Versículo 3 y 5. Habían desconocido al Espíritu por fascinación. La fe, versículos 7 y 11. Tiene que hacer mención desde Abraham para recordarles que es por fe la salvación. La obra redentora de Cristo, versículo 13 y 14. Les reitera el sacrificio de Cristo Jesús en un madero de maldición para alcanzar bendición. El pacto, versículo 17, es un pacto de salvación ratificado por Dios para con Cristo. Esto lo lleva a reafirmar que somos hijos de Dios por medio de Cristo y bautizados en Él somos revestidos de Él, lo que nos otorga identidad con Cristo, relación con Cristo, imitar a Cristo y ser aceptos ante Dios. Debemos vivir, lección 4, mostrando la perfección de Cristo. El texto clave, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol, en este capítulo 4, exhorta a los Gálatas con palabras más suaves, pero firme, y para ello les habla de esclavo, versículo 3 y 9, apegados a los rudimentos del mundo. De redimido, versículo 4 y 5, la obra de redención de Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. Su preocupación, haber trabajado con ellos en vano. Expone una alegoría para diferenciar esclavitud y libertad. El hijo nacido de la esclava, Agar, es nacido según la carne, versículo 23. El hijo de la libre, esto es Sara, es concebido por la promesa,
versículo 23. Por ello Pablo tiene una decisión para con los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros, versículo 14. Debemos vivir, lección 5, por el Espíritu. El texto clave, Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este capítulo 5, Pablo sigue haciendo el contraste entre circuncisión e incircuncisión, esclavitud y libertad, carne y espíritu. Sin embargo, nos provee dos seguridades. Uno, que por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 5. 2. Que en Cristo solo vale la fe que obra por amor. Versículo 6. Para finalizar este capítulo, encontramos las diferencias que mientras que en la carne solo se va por los deseos y en obras, esto es versículo 19, en el Espíritu produce frutos, contra los cuales no hay ley. Versículo 22. Debemos vivir. Lección 6. Sembrando para el Espíritu. Texto clave. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este capítulo, Pablo a los Gálatas deja la doctrina y la enseñanza y aborda asuntos prácticos, desde una falta cometida, las acciones de quienes son espirituales y las consideraciones de cada uno. En esto hace una ordenanza: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 2. Y exhorta: hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 10. Sin embargo, deja una sentencia: Dios no puede ser burlado. Y una paga: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 7. Y una conclusión, y que es su confirmación: gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Sea este nuestro deseo, y no hagamos vana la cruz de Cristo. Oremos. Bendito Señor, al recordar todas estas llamadas de atención que hizo Pablo a los Gálatas, nos llena de tristeza, pero también, Señor, nos confirma que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que tú, Señor, tienes nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, porque tu obra redentora no es para nada vana. Tu obra en la cruz ha sido para nosotros nuestro gloriarnos. Gracias, bendito Señor. Recibe esta gratitud y en el compromiso de que somos y anhelamos, Señor, ese deseo de que seamos gloriados solamente en la cruz tuya, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Salvador, recibe nuestra gratitud porque lo hacemos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.
Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.